primero fue la GATT, y esta se creó con el fin de, o sea, cosas que la GATT no hacía, mejorar y facilitar como el comercio como tal entre los países del mundo. Muy bien, Lenin, muchas gracias. Muy bien, José. Bueno, entonces en este grupo solo existen José y Lenin. No hay nadie más. Volvemos a empezar uno a uno para que participen. Igual todos están conectados, ¿no? Qué pena, yo apenas puedo entrar. Tranquila. Estamos hablando de lo que manejamos en la clase pasada o los temas que empezamos a ver en la clase pasada, que es básicamente todo el sistema multilateral de comercio y que empezamos con las dos entidades que rigen el comercio a nivel internacional o el comercio a nivel mundial, que son el GATT y la OMC. El GATT desaparece y nace la OMC. Entonces estábamos haciendo como un recuento de lo que ustedes... Profe, ¿se acuerda que a mí fue que se me estaba cayendo ese día el internet y casi no estaba escuchando la clase? Que yo le dije, me parece que fue por acá o fue por WhatsApp, algo así. Leslie, ¿qué me dijiste? Qué pena. Que se acuerda que ese día a mí se me estaba cayendo mucho el internet y se me estaba saliendo la clase. Y que creo que yo le dije fue para acá o por WhatsApp, no me acuerdo. No te entendí muy bien, pero ¿qué fue lo que me dijiste? Me disculpas. Profe, que se acuerda que esa clase, la anterior, de cuando hablamos de eso, a mí se me estaba cayendo mucho el internet. Me imagino que como en estos momentos. Y creo Y que no fue que yo le lograste escuchar la grabación. casi no la escuché ni nada. Pues se me entrecortaba Pero no mucho lograste. o se me salía de la aplicación. Bueno, pero entonces es para que leas básicamente sobre el GATT y la OMC, ¿cierto? Porque igual tú hiciste la actividad. Pues un poquito con los compañeros que ahí como que me tuvieron paciencia. Ah, bueno, entonces lee sobre eso y me preguntas las dudas que puedas tener. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Con gusto. Muy bien, entonces Daniel Felipe Osorno no está. Daniela Luján. Hola, profe. Hola Daniela, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, profe? Muy bien, gracias Daniela. Daniela, características del GATT. Lo que recuerde, no se preocupe, con derecho a equivocarse. Elevar el bienestar de todo el mundo, como liberar el comercio, reducir los aranceles. Profe, eso Muy es lo que bien, recuerdo. tranquila, estamos bien. Perfecto. Doria Lucila Contreras, ¿está? Sí, profe, hola, ¿cómo le va? Hola Doria, ¿cómo estás? Bueno, profe, según recuerdo, el GATT es es un sistema de reglas, mientras que la OMC es como un organismo como internacional, que el GATT se estableció primero y que, como dijo un compañero, no recuerdo el nombre, la OMC se fundó como para aplicar más cosas que le faltaba al GATT. No sé cómo, pues, cómo decirlo. No, está bien, con palabras suyas. Eso es lo que tiene que tener claro, no se preocupe. Lo otro es fácil porque en internet lo encuentra de inmediato, pero eso es lo que usted tiene que entender. Que usted le digan y le pregunten sobre eso y sepa en palabras propias qué es. Básicamente es eso. ¿Listo? Ah, bueno. José Armando Holguín. Profe, buenas tardes.
Hola José, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Características de la OMC. Profe, pues de lo que yo me acuerde, lo que vimos en Sí, lo clase que te la acuerdes. pasada, a ver, en sí la GATT fue como una puerta como para veintitantos países, la verdad no tengo el número exacto. Digamos que fue como el inicio, como un piloto para la OMC. Yo en sí las Sí, características de la OMC las pondría como que abrió muchas puertas al comercio, porque en sí la GATT empezó con poquitos países y la OMC se fue ampliando mundialmente. Ya que le abrió muchas correcto. oportunidades a países no tan desarrollados para entrar a ese mundillo del comercio, por decirlo así. Perfecto, muy bien. Bueno, muchachos, entonces hoy vamos a continuar con todo ese tema que es la historia del sistema multilateral de comercio, ¿sí? Iniciamos entonces con una historia del GATT, de la OMC, todos esos acuerdos generales que se firmaron más o menos entre 128 y ya más países que han entrado en su momento, para empezar a generar parámetros, normas, regulaciones para todo lo que es eso de comercio internacional. Ahora respóndame, ¿por qué creen ustedes que nosotros estamos viendo esto? ¿Por qué este tema es determinante en fundamentos de comercio internacional o fundamentos de comercio exterior? Profe, yo diría que como parte de la historia de este género, por así decirlo, no es como algo fundamental que uno debe saber para tener esto bien claro, esta profesión. Claro, es importante saber quién regula este cuento, ¿cierto? ¿Quién está normalizando? ¿Quién está poniendo las reglas? ¿Quién está fiscalizando? ¿Y quién está llevando un control de esas importaciones y exportaciones que usted maneja? Es entender que no es solamente producir y enviar la mercancía o traer una mercancía. Es entender que eso tiene unas normas, que estamos controlados por unas entidades internacionales que siempre van a estar fiscalizando y siempre van a estar mirando cómo los países proceden a través de todas sus relaciones comerciales. Entonces, Profe, esa qué parte... Daniel dice que está en clase, pero que no le sirve el micrófono. Ah, bueno, que tranquilo, que después mira conmigo. ¿Listo? Bueno, pues. Bueno. Entonces, esto es una cadena. Iniciamos con dos entidades internacionales que son las que rigen el comercio internacional. Y a partir de ellas se empiezan a crear otros organismos y otras relaciones comerciales. Esas relaciones comerciales empiezan a desarrollarse a través de una llamada integración económica, que es la relación entre los países. Y esa relación entre los países es aquello que llamamos en su momento acuerdos regionales, bloques regionales, tratados de libre comercio, ¿cierto? Todos han escuchado sobre eso. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Señora. Muy bien, van conmigo. Sí, profe. Muy bien. Resulta que dentro de esa integración económica, ¿sí? O a eso que llamamos integración económica, es básicamente eliminar por etapas todas las barreras que haya entre los países. ¿Para qué? Para lograr un objetivo de que las economías entre sí se beneficien y haya una eliminación total de barreras al comercio. Básicamente, esa es la integración económica
que empieza a gestionarse a través de la OMC y en su momento el GATT. Esas etapas de integración económica, muchachos, consta de 5 etapas. Cada una primero se las voy a explicar y luego vamos a pasar a mirar como de manera gráfica cada una de ellas. Esas etapas comienzan con lo que es una primera, que es zona preferencial al comercio o zona preferencial de comercio. Esa es la etapa inicial de toda integración económica. Es donde un país o un bloque comercial le otorga una preferencia arancelaria a determinados productos de un país o varios países. Eso se va dando a medida que hay una reducción de tarifas, pero eso no se elimina totalmente, sino que... Sí, dime. Qué pena, ¿me puedes repetir, por favor? Es que tuve un inconveniente con el portal. ¿Tú eres Camilo? Sí, por favor. Claro que sí, Camilo, mira. Estamos hablando de la primera etapa de integración económica. ¿Escuchaste hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. La primera etapa se llama zona de preferencia al comercio o zona preferencial de comercio. Esa primera etapa, Camilo y los demás, indica o hace que un país o un bloque comercial otorgue preferencias a determinados productos de un país o de varios países. ¿Cómo se da eso? Mediante lo que usted escucha, que es la desgravación arancelaria cuando hay un acuerdo de libre comercio, porque obviamente no puede haber una reducción de tarifas totalmente, sino que tiene que haber una reducción de tarifas parciales, es decir, una desgravación arancelaria, pero una desgravación arancelaria por etapas, no de inmediato, progresiva, no de inmediato. ¿Por qué? Porque cuando hay un acuerdo comercial entre 1, 2 o 3 países o entre bloques, lo que usted tiene que tratar en esa primera etapa es de cuidar el producto nacional o la producción nacional de esos productos a los que se le va a otorgar una preferencia arancelaria. ¿Me están entendiendo el concepto? Profe, ¿me podría repetir, por favor? Muy bien. Entonces, cuando usted está negociando un producto y le va a otorgar una preferencia arancelaria, como una negociación o un acuerdo con el que se hace o se hizo en su momento con Estados Unidos, entonces en el momento de negociar el maíz, usted no podía permitir que el maíz entrara con 0 arancel de una vez a Colombia. Usted eso lo tenía que manejar a través de una reducción de tarifas, pero parciales, ¿cierto? Progresiva. Porque si usted dejaba que entrara todo el maíz con un 0% de arancel, respóndanme ustedes, ¿qué pasa con el producto nacional o qué pasa con el maíz nacional? Que es el ejemplo que les coloqué. Ah, listo, profe, muchas gracias. Pero sí me entendiste, José, el concepto, el ejemplo. Sí, señora. Muy bien, respóndame entonces usted si me entendió. ¿Qué pasaría con el maíz nacional? Profe, que si no se le reduce
el arancel. Entonces, si de pronto algo llega a suceder, cuando a mí me llegue ese maíz, yo sería el responsable de eso. Ahí tengo que No, responder. no, José, no me entendiste el concepto. Entonces, y te lo voy a volver a explicar a ti y a todos. Vamos a hacerlo despacio y por partes. Permítame en un momento, que están subiendo con las famosas ventas, muchachos. Entonces, discúlpenme en un momento, por favor. Porque si les hablo, no me van a escuchar y no me van a entender. Entonces, hagamos aquí un momentico la pausa y esperemos un momento, por favor. Bueno, muchachos, estamos dentro de lo que son las etapas de integración económica. Todos van conmigo ahí. ¿Qué es la integración económica? Lo vamos a repetir. Es eliminar las fronteras que puedan haber económicas entre países. Es llegar a acuerdos comerciales para que todas las barreras de comercio disminuyan progresivamente. ¿Con el fin de qué? De la apertura de mercados. ¿Con el fin de qué? De que las economías se beneficien mutuamente. Hasta ahí vamos claros. ¿Por qué continuamos con la integración económica después de la OMC y el GATT? Porque a partir de la OMC, en su momento, se empieza a disponer de esos acuerdos comerciales o empiezan a extenderse más convenios, acuerdos y tratados de libre comercio. Y esos convenios, acuerdos y tratados de libre comercio se hacen a través de lo que es una integración económica. ¿Todos van conmigo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Esa integración económica consta de varias etapas. La primera etapa se llama zona preferencial de comercio. Esa primera etapa de integración económica es donde un país le otorga preferencia a determinados productos de otro país con el que va a hacer arreglo, convenio, acuerdos. ¿Cómo hace eso? A través de una reducción de tarifas arancelarias. Pero esas tarifas arancelarias no se eliminan totalmente, se hacen progresivamente. ¿Hasta ahí escucharon el concepto? Sí, profe. Muy bien. Y una pregunta, Dime. ¿por qué se tiene que hacer paso a paso? Pues por etapa, la degradación de Desgravación, no. aranceles. Muy bien, Degradación de Katie. aranceles. Muy bien, Katie. A medida que te vaya explicando cada una de las etapas, te vas a dar cuenta porque tiene que haber distintas etapas. Y si no, cuando ya termine y no la cogiste o no la entendiste, yo te explico por qué. Pero tú misma lo vas a ir mirando porque tiene que entrar en distintas etapas de integración económica. Bueno, profe. Muy bien. Entonces, para esta primera etapa, José, yo te di un ejemplo y te dije, mira,
Cuando hubo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, negociaron un producto que es el maíz amarillo. Colombia no podía dejar que ese maíz entrara de inmediato cuando se cerró la negociación con un 0% de arancel, porque eso iba a dañar todo lo que es la producción nacional del maíz. Porque respóndame, José, si entra un maíz con 0 arancel y su costo es más bajito, los colombianos, ¿cuál maíz van a comprar? ¿El que entra de Estados Unidos o el maíz que se produce a nivel nacional? El maíz que se produce a nivel nacional. ¿Cuál va a comprar? ¿Va a comprar cuál? El que se produce a nivel nacional. Escúchame bien, José, la pregunta. Si el maíz que entra de Estados Unidos es más barato y el No, maíz pues, que se claro. produce nacional es más caro, los colombianos, ¿cuál maíz van a comprar? El que entra de Estados Unidos más barato, claro. Exacto. Entonces, ¿qué pasa si el gobierno hubiera dejado en su momento que ese maíz entrara totalmente con 0% de arancel, José? ¿Dañaba o no dañaba la producción nacional de maíz? Dañaba la producción nacional. Ah, correcto. Entonces ahora sí me entendiste, ¿cierto? Sí, señora. Perfecto. Y todos también van conmigo en esta primera etapa. Levanten la mano. Sí, Sí, profe. Muy bien, muchachos. Entonces, básicamente, esa primera etapa es dar un acceso preferencial a ciertos productos de un país mediante una reducción de tarifas, pero progresivamente. Tenemos esa primera etapa. Tenemos una segunda etapa y es la zona de libre comercio. Esa segunda etapa de integración económica, que se llama zona de libre comercio, es un acuerdo o más bien empezar a establecerse un área donde dos o más países se colocan de acuerdo para eliminar barreras arancelarias. Es decir, en la zona de libre comercio se empieza a eliminar lo que son las barreras arancelarias técnicas y las barreras arancelarias monetarias, porque hay barreras arancelarias monetarias y técnicas. Esas técnicas son las que se llaman las barreras no arancelarias. ¿Qué se busca en la zona de libre comercio? Que esos acuerdos o esos dos países o los bloques entre los que hubo acuerdo, pues eliminen tanto las barreras arancelarias como las barreras no arancelarias o las llamadas también técnicas. Les explico. Las barreras arancelarias es que siempre te van a colocar una tarifa al producto que tú negocies o al producto que tú vayas a importar. Las barreras no arancelarias o barreras técnicas es cuando a ti te piden un documento, una certificación, los llamados vistos buenos. Esos son barreras técnicas, porque si usted no tiene
esos documentos o esas solicitudes que se generan, pues inmediatamente usted no puede realizar o la exportación o la importación. Muchachos, ¿dudas o inquietudes de estas dos etapas? Sí, profe, yo tengo una. Muy bien. Pues que no te puedo escuchar, que son como las barreras arancelarias, solamente te escuché la técnica. Muy bien, las barreras arancelarias, Doria, son básicamente, repito, las tarifas que le colocan a algunos productos para que entren al país. Esas son las barreras arancelarias, tarifas específicas, ¿sí? Como impuestos. Puede Bueno, decirse, profe, gracias. no con gusto, correcto, Katie, puede decirse que es un impuesto, que es un tributo aduanero. Profe, qué pena, Sí, se me cayó como el internet y no escuché bien. muy bien, Juan. Estábamos hablando de las barreras técnicas y de las barreras arancelarias o las no arancelarias. Las arancelarias son las que son por medio de tarifas o son las tarifas que les colocan a ciertos productos que van a entrar al país. Y las barreras técnicas o las barreras no arancelarias son documentos de pronto específicos que te piden en el momento que vas a realizar una exportación o a su vez cuando ustedes realizan la exportación a su cliente final puede que le soliciten un documento que él tenga que solicitarles a ustedes como exportadores. ¿Sí me escucharon bien? Sí, profe, gracias. Muy bien. Continúo. Profe, Sí. tengo una duda que de pronto no la escuché. Entonces, las barreras arancelarias monetarias cuenta como que si son, pues, ¿para qué cuenta? Las barreras arancelarias, Camilo, cuentan para lo que son las importaciones. Cuando usted trae un producto, la mayoría de productos por importaciones van a pagar un arancel y un IVA. El IVA va a ser el que manejamos en Colombia, que es el 19%. Pero el arancel es dependiendo de la posición arancelaria o el código arancelario que tenga ese producto y esa posición arancelaria depende de las características técnicas y físicas y el uso y todo lo demás que tenga ese producto. ¿Me entendiste? Profe, Camilo, ¿sí escuchaste? Sí, profe, gracias. profe, Permítame, miren muchachos, disculpen acá por favor. Cuando vayan a hablar, activan el micrófono y luego lo cierran. Todos están silenciados, pero obviamente en el momento en que van a participar, pues tienen que prender el micrófono. Pero les pido por favor que prendan y luego apaguen. ¿Entendido? sí, profe. Muy bien. Alguien me iba a preguntar algo. Sí, profe, usted me Deme. podría regalar un ejemplo de las barreras. Claro, sí, mira. Por ejemplo, en estos momentos, pues son muchos los productos que pagan arancel. Vamos a coger en este momento el frijol soya, ¿sí? El frijol soya por importación desde Estados Unidos está pagando un arancel que es el 5% y el IVA, Leslie, que es el 19%. Esa es una barrera arancelaria, ¿cierto? A esa le llamaríamos barrera arancelaria. Una barrera técnica sería el documento de visto bueno que yo tengo que sacar para ese frijol soya.
que por ser un producto agropecuario necesita un visto bueno ante el ICA. Esa sería una barrera técnica, porque si yo no tengo ese documento, puedo traer la importación, pero si la DIAN no lo tiene, en el momento en que la importación llega, a mí no me dejan nacionalizar ese frijol soya. ¿Sí me entendiste? ¿Te queda claro con ese ejemplo? Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. Para todos con el Profe, qué ejemplo ya pena. fue más claro. Profe, tengo una duda. Dime. Es de la primera etapa. Yo recuerdo que usted nos habló que se eliminaban ciertas barreras para el convenio y para los acuerdos comerciales, sino que no recuerdo qué barreras son las que se eliminan. Ahí, José, estamos hablando de las barreras arancelarias, no las técnicas. En la primera etapa vamos a dar una reducción de tarifas. Entonces estamos hablando de las arancelarias. Listo, profe. Entonces, en la ¿Listo? primera etapa serían las barreras arancelarias normales. En la Correcto, segunda, correcto. arancelarias monetarias y técnicas. Y ¿Cierto? técnicas, sí. En la segunda empezamos ya. Entonces, mira, Katie, si la vas cogiendo, mira que ya ahí te voy respondiendo a la pregunta que me hiciste, Yasmín. ¿Por qué tenemos que pasar por distintas etapas? Porque a medida que usted va haciendo cada etapa, le van dando un poquito de más, ¿cierto? Cuando usted llega a la última etapa, negoció un convenio completo y se va a dar cuenta enseguida. Muchachos, ¿sí me estoy haciendo entender o no me han entendido nada? Profe, yo tengo una pregunta. Claro, ¿Cuál sería entonces la monetaria? es las barreras arancelarias, porque ahí te están cobrando tarifas. Bueno, profe, gracias. ¿Tú escuchaste el ejemplo que le di a Leslie? Sí, señora. Bueno, entonces acuérdate. En el ejemplo yo puse 5% de arancel, eso es monetario. 5% de arancel para el frijol, pero una barrera técnica o una barrera no arancelaria es el documento que yo tengo que sacar de visto bueno para ese frijol, para poder importar ese frijol soya. ¿Sí les quedó claro? Sí, profe. Muy bien, muchachos. Entonces, tenemos zona preferencial de comercio, zona de libre comercio y vamos para la tercera etapa. La tercera etapa es o se llama la unión aduanera. Es la tercera etapa de la integración económica entre esos dos o más países. Esta es muy sencilla, porque es establecer una tarifa o arancel común entre el área que se negoció para las mercancías de otros países que no son miembros de ese acuerdo. ¿Sí entendieron el trabalenguas o vuelvo y se los explico? Profe, me vuelve a explicar que se me fue el internet. Muy bien. Voy a volverles a explicar y van a poner mucha atención. Es muy sencillo. Estamos en la tercera etapa, que es la unión aduanera. Unión aduanera de la etapa de integración económica que estamos manejando. Fácil. Es establecer la tarifa o el arancel común o un arancel común entre todos los que hicieron el acuerdo para esas mercancías de otros países con los que usted no negoció.
Por ejemplo, TLC Colombia-Chile. Ya hay un acuerdo entre Colombia y Chile. Colombia y Chile se sientan y dicen, venga, miremos cuál va a ser el arancel externo común que le vamos a aplicar a aquellos países que quieran negociar con nosotros bajo nuestro acuerdo comercial con los que no tenemos acuerdo. Y establecen una tarifa o arancel externa común para esos países con los que ellos van a negociar. ¿Sí me escucharon bien el contexto? Profe, ¿me lo repite, por favor? Los demás escucharon bien. Profe, Levanten la yo mano. escuché, pero tampoco me quedó muy claro. Pero estoy solo preguntando si escucharon. Levanten la mano si escucharon bien. Muy bien. Perfecto. Si escucharon, no hay problema si no entendieron. Lo que me interesa es si escucharon. Unión aduanera. Yo realizo o establezco una tarifa común o un arancel común con el país que yo tengo el acuerdo. ¿Para qué? Para definir una tarifa única con aquellos países o para aquellos países que no son miembros del acuerdo. Entonces, resulta que usted tiene una empresa de manzanas. ¿Todos me están escuchando? Sí, profe. Muy bien. Entonces usted formó una alianza con una empresa de naranjas. Es decir, hizo un acuerdo con otra empresa. La empresa de manzanas hizo un acuerdo con la empresa de naranjas. Las dos se sientan y las dos deciden, como ya hay un acuerdo entre las dos, a cómo le van a vender a los externos. Aplique eso a la Unión Aduanera. Colombia y Chile negociaron un acuerdo. Los dos se sientan y establecen qué arancel le van a aplicar a los países que quieran negociar con ellos como bloque comercial o como acuerdo comercial. ¿Ahora sí me entendieron? Sí, profe. Muy bien. Entonces, por eso Profe, les decía... entonces es una, disculpe, es una Tranquilo, tarifa que se le tiene que aplicar a los países que no estuvieron presentes pues, cuando se hizo el acuerdo. O sea, para los externos. Exacto, José. Lo que tienes que entender ahí es que es una tarifa que los dos países que tienen el acuerdo, como te di, por ejemplo, acá, Colombia y Chile, negocian para un país que les quiera comprar a ellos. Entonces, Colombia y Chile tienen el acuerdo. Y llega Ecuador y les toca las puertas. Venga, Colombia, Chile, yo quiero negociar con ustedes. Véndame, voy a decir una cosa loca, pues, véndame en tomates.
Entonces Colombia y Chile le dicen, ah, bueno, señor Ecuador, nosotros le vendemos los tomates. ¿Qué es lo que va a pasar? Que tienen que llegar al acuerdo de que a Perú o a Ecuador, no sé, el que les haya dicho ya me olvidó, le van a cobrar la misma tarifa arancelaria. Entonces los dos llegan al acuerdo, Colombia y Chile dicen, ah, bueno, cuando nos vayan a pedir tomates de Ecuador, se los vamos a cobrar al 5%. Tanto usted Colombia como tanto usted Chile. ¿Sí me la cogiste, José? Sí, profe, ya entendí. Ahora sí entendiste. ¿Todos entendieron? Levanten la mano. Muy bien, Yo tengo muchachos. una pregunta. Dime. O sea que bueno, aquí estamos en la tercera etapa, pero por ejemplo, el ejemplo claro que usted hizo con Colombia, que le venderle tomates pues a Ecuador. Ecuador Sí. aplicaría cualquiera de las, o sea, alguna de las dos etapas anteriores que mencionamos, porque pues estamos mencionando que trata de reducir estos costos de aranceles, o me equivoco. Leslie, Lenin, perdón. Discúlpame, pero no te entendí la pregunta. Vuélvemela a hacer. Está normal, aquí Colombia y Chile están proponiendo un arancel que le van a cobrar pues por los tomates a Ecuador, pero Sí, entonces Ecuador señor. buscaría aplicar alguna de las etapas anteriores, ya que busca pues reducir costos de, pues, de esos aranceles, o qué. Lenin, no, mira, ahí Ecuador no tiene nada que ver con las otras dos etapas, porque acuérdate que las etapas que yo te estoy explicando aplican o están aplicando para cuando un país realiza un acuerdo comercial o un tratado de libre comercio. Es decir, cuando hay una negociación o un acuerdo comercial, los países tienen que pasar por estas distintas etapas. ¿A quién se le está aplicando en este momento con el ejemplo que di de Colombia-Chile sobre la negociación? Sería a ellos estas etapas. Ecuador solo lo puse como un externo. Sí fui clara. Ah, ya, correcto, o sea, simplemente las etapas anteriores se aplican, es el mismo país el que está proponiendo pues el arancel. Exacto, a los países que hicieron la negociación Lenin, eso es lo que me tiene que quedar claro, o lo que tiene que quedar claro, que las etapas son por las que pasan los países que están desarrollando los acuerdos comerciales. Clara. Ah, listo, perfecto. Bueno, muchachos, discúlpenme por favor un momento.
Perfecto, muchachos. Entonces vamos a continuar con la cuarta etapa. ¿Sí? Tenemos una cuarta etapa de la integración económica, que es entonces el mercado común. ¿Todos me escucharon? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. El mercado común es cuando los países, tienen o definen, más bien, definen, es que estaba buscando como la idea que si fuera clara, definen unos aranceles únicos como tal para esos países con los que empiecen a negociar por bloques. Les voy a explicar, porque es un poquito confuso con la anterior. Entonces, el mercado común es la cuarta etapa de la integración económica, donde los países actúan como bloque para definir unos aranceles que se deben de comerciar y que deben definirse iguales totalmente para todos. ¿Cuál es la diferencia con la unión aduanera? Que en la unión aduanera usted está negociando la tarifa como tal por países bajo el acuerdo que tienen. Ahora en el mercado común usted va a actuar es como bloque y va a permitir que haya un libre tránsito de personas, de capitales, entre todos los miembros de esa integración. Es decir, en esta etapa se busca que hayan unas políticas económicas uniformes, es decir, unas políticas económicas iguales entre todos los países que hicieron la negociación, para abrir las puertas del libre tránsito de personas, de capitales, de servicios, con esos otros países con los que usted no ha negociado. Repito entonces, porque, repito, puede ser un poco confuso. Miren, en el mercado común ya se empieza a establecer unas políticas económicas uniformes para todos, entre los países miembros. Es decir, que las mismas políticas entre todos
entre los que hicieron el acuerdo tienen que ser aplicadas para esos países o terceros países con los que se va a negociar, pero en relación ya a otros aspectos que no es solo productos, sino como tal libre tránsito de personas, libre servicios y capitales, libertad de establecer nuevas empresas. Ese sería el mercado común. ¿Me escucharon bien? El mercado común. Profe, libre tránsito de personas. Repite esa parte. Buenas tardes, ¿cómo está la señora Yasmín Vázquez? ¿Es domicilio de la farmacia? Permítame en un momento. Muy bien, repito entonces, todos escucharon la parte del mercado común. Sí, profe. Bueno, llevamos entonces zona preferencial de comercio, zona de libre comercio, unión aduanera y mercado común. 1, 2, 3 y 4 etapas. Entramos a la quinta etapa, que es la unión económica monetaria. En esta unión económica monetaria es la etapa que indica que hay unas políticas económicas monetarias, ¿sí?, complementadas con todo lo que se instaura como en relación a la moneda única. Es decir, en la Unión Económica Monetaria ya los países miembros llegan a un acuerdo de moneda única, como usted lo ha escuchado con la Unión Europea. ¿Lo recuerda? La Unión Económica Europea, que tienen ya una moneda única que es el euro, porque ellos ya llegaron a la quinta etapa de integración económica, que es en la que se define que una sola moneda rige el acuerdo comercial. ¿Sí me escucharon esa parte?
Profe, ¿qué rigen? ¿Qué aplica? Ay, bueno. Listo. Regir es como aplicar. En esa unión económica monetaria, entonces, se llega al acuerdo de que es una moneda única, repito, la que va a liderar todo el acuerdo o el acuerdo comercial que hubo. Por eso se llama Unión Económica Monetaria. Y les doy el ejemplo de lo que fue la Unión Económica Europea. ¿Entendido? Sí, profe. Muy bien. Y la última etapa es la Unión Económica Completa, que es donde ya se integran todas las políticas económicas, sociales, de servicios, fiscales, monetarias. Se llega como a todos los aspectos que tienen entre ambos países a definir políticas de esos aspectos para poderlas aplicar entre los miembros del acuerdo comercial. Con esa termina la etapa, o las etapas más bien, de integración económica. En esta última ya es como la consolidación total bajo todas esas políticas fiscales, monetarias, que se dan para poder llegar a aplicar dentro del mismo acuerdo. ¿Me escucharon bien cada una de las etapas de integración económica, muchachos? Pues me puede repetir la última, porfa. Sí, Camilo, mira. La última es la unión económica completa, se llama así. Entonces, la unión económica completa es esa etapa de integración donde ya todos los países unifican, ¿cierto? Unifican todas sus políticas monetarias, fiscales, sociales, es decir, de todos los aspectos que tienen que ver dentro de los países. Y las adoptan para complementarlas y aplicarlas dentro de ellos mismos como países dentro del acuerdo. ¿Sí me escuchaste, Camilo? Sí, profe, gracias. Bueno, muchachos. Entonces, vayan pensando en este momento dudas o inquietudes que tengan de estas 6 etapas que les voy a pasar un documento para una actividad. Mientras yo voy remitiendo el documento y lo ubico acá, ustedes vayan pensando las dudas o las inquietudes que tienen de estas 6 etapas. ¿Me escucharon? Bueno, profe. Ok. Profe, ¿me repite, porfa? Estoy buscando un documento en relación a lo que les expliqué para enviárselos para la actividad que vamos a hacer. Y mientras tanto, repito, ustedes van clarificando las dudas o las inquietudes que tengan en relación, repito, a lo que les acabé de explicar, para que me pregunten y aclararles.
Muy bien, muchachos. Ya me está descargando el documento para enviárselos dudas o inquietudes entonces de lo que vamos a trabajar. Pero una pregunta. Sí, dime. ¿Qué pasaría si alguno de los países no cumplan con la liberación de barreras arancelares, dejando que tenga un impuesto y no una degradación de impuestos, una degradación de aranceles durante su proceso? Vuélveme a hacer la pregunta. Espere, profe, quito la música por acá. Bueno, ¿qué pasaría si alguno de los países no cumplen con la liberación de barreras arancelares, dejando que tenga impuesto y no una degradación arancelares durante su proceso? Digamos que el proceso nunca se cumpla. Pero es que ¿Qué no te pasará? entiendo, pues es que no te entiendo, la pregunta no está bien formulada. Aclara bien la pregunta porque no está bien formulada, Katie. Bueno, profe. Profe, Sí, dime. bueno, me puede repetir, porfa, yo sé que ya lo había dicho y todo, pero la diferencia entre la unión aduanera y el mercado común, porfa. Claro que sí. La unión aduanera es donde tú estableces una tarifa única de arancel común para esos terceros países con los que no tienes acuerdo. Tú eres Camilo, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Y el mercado común es ya establecer una política comercial o una política existente para ya otros elementos que vayan a entrar a participar de ese acuerdo, como el libre tránsito de personas, abrir mercados de capitales, de servicios, tener libertad para que otras empresas se establezcan dentro de los países con los que hubo acuerdo. Es decir, en ese mercado común ya se crea como una política para comerciar estos distintos aspectos. Ahora sí, Camilo. Sí, profe, muchas gracias. No, a ti. Muy bien, muchachos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Bueno, creo que para la semana que viene, con ustedes tengo esta semana, hoy miércoles y el viernes. Bueno, el miércoles les asignaré los tratados de libre comercio. ¿Hoy qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Van a coger el Tratado de Libre Comercio que tiene Colombia con Estados Unidos. Entonces van a coger Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos. Y va a definir, ¿sí? Va a definir. Le va a tocar, obviamente, mirar en Google, investigar o lo que sea, de cierta manera, de manera general, cómo aplicaron cada una de las etapas de integración. Vuelvo y repito. Va a coger el Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos y va a definir, según su criterio, cómo aplicaron cada una de las etapas de integración económica. Esto es por grupos, así como siempre.
y me envían ahorita, cuando se termine la clase, yo me desconecto tipo 3:35, pero usted tiene hasta las 4 de la tarde para realizar esta actividad y enviármela. Todos quedamos claros con la actividad. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe, pero nos puede dar un poquito más de tiempo. Listo. Les doy hasta las 6 de la tarde. Bueno, profe, gracias. Perfecto. Bueno, muchachos, empiecen a trabajar. Dudas o inquietudes, me van contando. Si quieren, les repito de nuevo el nombre de las etapas y toman nota. ¿Quieren tomar nota de cada una de las etapas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Zona preferencial de comercio. Zona de libre comercio. Unión aduanera. Mercado común. Unión económica monetaria. Y unión económica completa. Obviamente el que quiera puede ir a buscar de nuevo en internet, en Google, y ahí le va a aparecer todo eso. Profe, la última es. Unión económica completa. Gracias. Katie, ¿tú ya tienes la idea clara de tu pregunta? Sí, profe. Pregúntame no sé si te entonces. entiendo aquí. Dime. ¿Qué pasaría si un país no cumple con las etapas de liberación de barreras arancelarias, dejando que tenga impuestos y no una degradación durante sus etapas? Bueno, pero entonces primero me vas a poner bien los términos. Acuérdate, desgravación arancelaria, ¿cierto? Sí. Desgravación arancelaria. Katie, mira, vamos a ver si te entendí la pregunta. Si un país no cumple con las etapas de integración económica, simplemente pues no llega al acuerdo total común. ¿Cuál es el acuerdo total común? La unión económica completa. ¿Sí? Es decir, si los países miembros de una negociación no cumplen todas las etapas, pues simple, sencillo, se van quedando en alguna de ellas. Más o menos esa es tu pregunta, porque hubo varias preguntas en una, pero doy respuesta a una de esas preguntas con esta que te estoy diciendo. Sí, profe. Muy bien. ¿Cuál fue la otra? En sí fue eso, que qué pasaría. No, en sí es eso. O sea, Sí. porque tú tienes que entender muy bien que cuando tú hablas de desgravación arancelaria, la desgravación arancelaria va en una de las etapas. Tú no me puedes decir que va dentro de todas las etapas. Y ahí fue donde yo sentí que te confundiste al formular la pregunta. Porque sentí que dijiste que la desgravación arancelaria dentro de todas las etapas, y no. Acuérdate que la desgravación arancelaria es de la zona preferencial de comercio. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces queda clara la pregunta, queda clara la respuesta. Sí. Bueno, Muchas gracias.
A ti, Katie. Profe, Perfecto, tengo una muchachos. pregunta sobre el trabajo que acabaste de ponerme. Es Dime. como mirar en el Tratado de Colombia y Estados Unidos cómo pues, se hicieron como las etapas. O Sí, es nosotros eso. decir, bueno, listo, profe, gracias. No, es eso. Es eso lo que acabaste de decir. Según su criterio, no tiene que ser nada a profundidad porque es algo, una actividad de clase, ¿cierto? Pero sí puede dar por lo menos una idea de cómo cree que se dieron las etapas. Eso sí lo puede hacer. Y en base a lo que yo ya le expliqué Bueno, profe, muchas gracias. a ustedes. Bueno, muchachos, ya saben que si necesitan algo me preguntan, estoy más o menos hasta las 35 y empiecen a desarrollar el trabajo. Tienen hasta las 6 de la tarde para que me envíen. Muchas gracias. A usted, profe.
Ok, muchachos, entonces los voy dejando, me voy a desconectar ya. Cualquier duda o cualquier inquietud me escriben. ¿Listo?